Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Salar y el día de hoy vamos a ver cómo hacer un presupuesto. Y hacer un presupuesto en donde mágicamente siempre quede en positivo. Acompáñanos. Cuando hablamos de finanzas, yo les diría, ¿tienes un presupuesto? Ok. Si no tienes un presupuesto, es momento de hacerlo. Un presupuesto siempre me va a decir en dónde estoy y hacia dónde voy. ¿Qué quiere decir? Si yo sé exactamente lo que gasto y lo que gano, entonces yo puedo saber si eso me está generando un ahorro o me está generando una deuda, ¿ok? Entonces, muy importante, uno de los pilares fundamentales para tener unas finanzas sanas es tener un presupuesto y no un presupuesto mensual. Tiene que ser un presupuesto anual, un presupuesto en donde yo pueda identificar cuáles son mis meses pico, cuáles son mis meses leves, cuál a lo mejor no y no cambia nada y todos los meses son iguales, está excelente, pero yo necesito visualizarlo. Así como también tengo que identificar mis ingresos. Si yo tengo ingresos de diferentes fuentes, necesito sumarlos. Necesito saber cuándo llega, que llega. Si yo tengo ingresos míos, pero también llega ingresos de mi pareja, entonces necesitamos saber cuánto es lo que suma si tenemos los dos gastos en casa o gastos personales. Y eso ayuda mucho. Nos da un panorama sobre todo de hacia dónde voy y qué necesito hacer y sobre qué tengo que tomar decisiones. Después de hacer un presupuesto, lo primero que vamos a hacer es una semana empezar a anotar todos esos gastos. Todos esos gastos que es muy común que los guardamos como que son gastos que solo fue una vez y no van a volver a hacer. Se llaman gastos hormiga. El gasto hormiga es el más peligroso porque no lo vemos. No lo tenemos identificado, pero es ese gasto de que para qué me llevo mi termo si puedo comprar una botellita de agua en la tiendita. Es ese gasto del café que no me costó 30 pesos, me costó como más de eso. O inclusive ese de 30 que a lo mejor lo hago 2 veces, 3 veces o más al día o peor en la semana. Ese gasto de las papitas, el antojito, que se paga muy fácil con monedas o que es muy accesible. Y como es accesible y fácil puede ser que no le pongamos tanta atención. Cuando yo empiezo a identificar cuáles son esos gastos hormiga, es mucho más fácil que pueda saber en dónde se me está yendo el dinero. ¿Alguna vez has pensado en dónde está todo ese dinero que en algún momento llegó a tus manos? Te sorprenderías. Entonces, ¿qué mejor que empezarle a poner atención? Y luego hay varias personas que aquí me preguntan, oye, pero si yo tengo ingresos variables, ¿cómo le hago? ¿Cómo yo puedo hacer la parte de ingresos variables? Muy sencillo. Pon el último mes cuánto entró. De ahí nos vamos a ir a todos esos gastos. Y en esa relación de gastos puedes diferenciar entre gasto fijo, gasto variable. Gasto fijo es todo aquel gasto que sí o sí tengo que pagar, que no puedo mover, que no puedo cambiar. El ir a la tiendita por unos chocolates o por un refresquito o por unas papitas, ese es opcional y ese es un gasto hormiga que no es fijo. Pero pagar la luz es fijo, pagar escuelas, colegiatura, pagar gasolina o pagar el taxi o el camión, eso es un gasto fijo. Sin embargo, muchas veces confundimos la parte de salidas, diversión, comidas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo lleve mi comida o que vaya a un restaurante. Y hay de restaurantes a restaurantes. Yo puedo comer en un restaurante con una cantidad y 5 veces más en otro y 10 veces más en otro. Entonces, ese no sería un gasto fijo. Si hay necesidad, claro, pero ¿cuál es tu mínimo de alimentación? Y sobre eso ya vamos llevándolo a gasto variable. El gasto variable es el que tú puedes cambiar y el que tú puedes modificar. De esa manera, identificando cuáles son mis gastos variables, yo puedo tomar decisiones para
enflacar mi presupuesto. Y si yo enflaco mi presupuesto, entonces me voy a sorprender de todo lo que puede surgir. Cuando yo hablo del ahorro, muchísimas veces me pasa que la gente me comenta que no pueden ahorrar porque no les alcanza. Cuando se van al presupuesto y ven en dónde están gastando, detectamos muchas oportunidades para ese dinero que se desperdicia de alguna manera o se tira, o ese gasto hormiga que no nos damos cuenta pero que de verdad genera un hueco importante. Entonces con ese dinero podemos ponerlo a trabajar, podemos ponerle una intención. Y luego nos vamos a la siguiente parte, ya que tengo mi presupuesto no solo mensual sino también anual, en donde yo vea mi tendencia es endeudarme o mi tendencia es a poder ahorrar. ¿Me está sobrando? Ok, ¿qué estoy haciendo con ese dinero que sobra? Muchas veces me pasa que la gente me dice, es que no gasto mucho. Y yo digo, ok, no gastas mucho, entonces ¿dónde está tu dinero? No, pues no hay. Entonces sí es importante ver en qué estamos gastando. Después viene la parte de enflacar el presupuesto. Ver lo menos que debo de gastar y sobre eso generar una parte de ahorro. Cuando ya hay una parte de ahorro, entonces yo les recomendaría hacerlo en 3 partes. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo hablo del ahorro? La gente dice, bueno, ¿por qué voy a guardar mi dinero si por algo trabajo, si por algo me lo merezco? Y entonces me entra una insatisfacción de saber que lo tengo que guardar cuando lo quiero disfrutar. O está la otra parte que dice, no gasto y guardo, porque no sé si mañana y no sé si mañana y no sé si mañana, y entonces no disfrutan. Entonces, lo que yo mejor recomiendo es que lo dividamos en 3. Corto plazo es para ese dinero que yo necesito hoy, para mi día a día, para darme un gusto de ir al cine, al parque, a comprarme unas palomitas, lo que yo necesite de variable. El mediano plazo, proyectos que ya necesitan más tiempo. Por ejemplo, un viaje, el cambiar de coche o comprar un coche, el dar un anticipo de un departamento o comprar una casa, un departamento, todo lo que necesita un poco más de tiempo, ¿ok? El tiempo lo decides tú. Puede ser que digas, en 1 año compro mi coche, o puede ser que en 5 años lo puedo comprar de acuerdo a cómo esté tu presupuesto. Y el tercero es el largo plazo. Yo diría, sí o sí, es el ahorro que sí o sí necesitamos tener desde que empezamos a trabajar. Entonces, si yo tengo un programa de largo plazo para 2 cosas principalmente: universidad de los hijos y retiro, ¿ok? No hay manera de no ahorrar pensando, por un lado, en la universidad de los hijos, que como sea, la universidad, bueno, pues siempre ayuda. Antes a lo mejor no era importante, pero hoy en día sabemos que necesitamos estar preparados. Y por el otro lado, el retiro. Sabemos que la expectativa de vida cada vez es mayor, sabemos que cada vez hay más gente mayor en vez de gente joven, entonces tenemos que prepararnos. ¿Y cuándo es el mejor momento? Hoy. Hoy que estás viendo este mensaje, a partir de que empiezas a trabajar, es importante empieces a planear, a ahorrar para el retiro, como la tercer bolsa. Después de esto la gente me pregunta, ¿qué porcentaje es bueno? ¿Qué porcentaje en corto plazo? ¿Qué porcentaje en mediano? ¿Y qué porcentaje en largo? Ok. Lo primero es, ¿qué tanto queda después de que tú tienes tus ingresos menos tus gastos? De ahí vamos a decir qué te gusta a ti. A lo mejor al principio pudiera ser un 50% de corto plazo y un 25% en mediano y un 25% en largo. Después podríamos ver si en el tiempo te empiezas a acostumbrar, a lo mejor ese 50% de corto plazo empiezas a dejarlo en 40%, empiezas a ser más cauteloso con tus gastos, a lo mejor ya no compras excesivamente o cosas que no necesitas o cosas que tienes y no usas. Entonces empiezas a meter más al proyecto de las vacaciones, al proyecto de ese coche, y saber que ese coche a lo mejor no lo cambias cada año, a lo mejor lo cambias cada 2, cada 3, cada 4, cada quien. Lo más importante es que sí nos acostumbremos que mínimo de eso que queda lo mandemos el 25% a retiro o a universidades. Solamente así vamos a poder tener un retiro cómodo financieramente. Porque si yo hablo de un 10%, que eso era como lo mínimo que te decían que ahorrabas,
Imagínate que trabajaste de los 25 a los 65 años. 40 años de vida, trabajando, mismo ingreso, poner un ejemplo. Y a los 65 le quitamos ese 10% a los 40 años. Entonces, en 40 años logras el equivalente a 4 años de ingresos. ¿Vas conmigo? Ok, de los 65 con ese 10% tienes para vivir 4 años más. ¿Estás de acuerdo? Es impresionante, pero hoy es buen tiempo, hoy es un buen día y es momento de ponerle atención. Si tú estás en un esquema de deuda, también tienes que ponerle atención y todo eso que generaríamos para mediano y largo plazo, lo tendremos que mandar primero a sanar deuda. Después, tu corto plazo debe de ser muy limitado en el punto que nos lleve hasta un ayuno financiero. Ayuno financiero es cuando yo gasto lo mínimo necesario para poder tener liquidez y terminar con esa deuda. No compren deuda, menos deuda de estilo de vida, ¿ok? Porque hay deuda como yo me puedo hacer de un patrimonio, de mi negocio, eso es muy diferente. Pero una deuda en el estilo de vida, en pagos de tarjetas de crédito, es súper delicado y nos puede generar muchísimos problemas en nuestras finanzas. Tener deuda es como querer llenar un vaso de agua con hoyos y esforzarnos por llenarlo, pero ese vaso nunca se va a llenar. Y pueden pasar años, esfuerzo, dolor y ese vaso nunca se va a llenar. Entonces, lo primero es identificar cuánto ingresa, cuánto gasto fijo y cuánto estoy en variable. ¿Qué de eso puedo mover? ¿Qué de eso puedo cambiar? Y desde ahí, primero, quitar deuda si hay deuda y después, inclusive, si hay deuda y yo estoy viendo que entre mis ingresos y mis gastos no hay manera de salir de esa deuda, busca fuentes de ingreso diferentes, adicionales. No tienes que cambiar de empresa, de puesto, solamente busca ingresos adicionales. ¿Cómo? Creatividad. Acuérdate de esos momentos en tu vida que necesitabas dinero e hiciste ¿qué? Para lograr ¿cuánto? Entonces ponlo en práctica. Cuando conectamos con ese corazón y esas ganas de hacer las cosas, quitar esa deuda y generar un proyecto de vida, un programa, un ahorro y más en el largo plazo, siempre va a estar bien. Y no lo dejes al último, ¿ok? Desde hoy, ponle atención en dónde se está yendo ese dinero. Bueno, pues esto fue por hoy. Si te gustó este video, dale like, síguenos y estamos en estas redes sociales que feliz de estar viéndonos y cada martes a las 5 de la tarde estaremos subiendo algo que creo te podrá aportar mucho y será de gran valor en tu vida. Gracias y excelente día.